Vamos a iniciar con los trastornos de la conducta alimentaria. Estos se definen como un conjunto de enfermedades psiquiátricas muy complejas y multifactoriales que van a afectar a adolescentes y mujeres jóvenes. Los síntomas cardinales que presentan los dos que vamos a checar el día de hoy es preocupación excesiva por la comida, preocupación por el incremento de peso o la figura corporal y el uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso corporal. Voy a presentar dos casos. El primero se trata de una niña de 14 años que tiene como antecedente que una prima era portadora de un trastorno de la conducta alimentaria. A partir de los 10 años presentó aumento progresivo de peso, desarrollando obesidad y alcanzando un peso máximo de 72 kilos. Tiene también como antecedente importante que adoptó una dieta estricta sin control médico, con selección de alimentos e inducción del vómito. A los 13 años le diagnosticaron el primer trastorno de conducta alimentaria, se hospitalizó, se intentó un cambio en los hábitos alimentarios, le dieron de alta, pero posteriormente volvió a tener problemas, bajó 4 kilos en 9 días, se hospitalizó y le iniciaron quetiapina y flumomacina. Se dio de alta, volvió a tomar una dieta estricta, tenía restricción hídrica, largos periodos de ayuno, comía muchísimo y vomitaba de manera autoinducida. Adelgazó 4 kilos en 20 días, por lo que fue hospitalizada por tercera vez, negaba uso de laxantes o diuréticos y presentaba amenorrea en los últimos 3 meses. Al examen físico ustedes pueden ver, llama la atención un bajo peso, un índice de bajo de masa corporal, signo de Russell bilateral, no había edema, no tenía panículo adiposo importante, estaba bradicárdica y lo demás de la exploración estaba normal. Psiquiátricamente le hicieron una entrevista y destacaba que tenía una relación muy conflictiva con su mamá. La figura del papá era distante, la mamá controladora y tenía mucho problema en la percepción de su cuerpo, con un pensamiento pobre en abstracción y un rendimiento académico medio bajo. Hicieron el diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria según los criterios del DSM-5 con componente restrictivo y hábitos purgativos. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Exponer los factores de riesgo principales de los trastornos de conducta alimentaria, definir la patología de acuerdo a los criterios que marca el DSM-5 y el 4, definir cuáles signos clínicos se presentan y identificar las diferencias entre anorexia y bulimia. La anorexia nerviosa se caracteriza por el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales. Una característica esencial de la anorexia nerviosa y de la bulimia es la alteración en la percepción de la forma y peso corporal. El DSM-5 nos dice que esta patología se presenta cuando hay una restricción persistente en la ingesta de calorías o simplemente la abstención de comer, lo cual conlleva a tener un peso corporal por debajo de lo normal, y esta disminución no responde a una falta de apetito, sino a una excesiva resistencia a comer, motivada por la preocupación por no subir de peso o reducirlo. Algunos países, algunos datos a nivel mundial, prevalece más en mujeres. Tiene una mortalidad del 10%. La muerte se produce principalmente por inanición, suicidio o desequilibrio hidroelectrolítico. En México tiene una prevalencia del 0.5 al 1.5%, más en mujeres de 16 a 25 años, y una incidencia de 490 casos por cada 100,000 habitantes al año en mujeres de 15 a 19 años y de 15.7 por cada 100,000 en hombres de 10 a 24. 95% de las mujeres son porque pertenecen a grupos vulnerables, como pueden ser modelos, bailarinas, atletas, gimnastas y actrices. Fisiopatológicamente, para la anorexia nerviosa y para la bulimia son exactamente los mismos efectos. Existen factores biológicos, factores neuroendocrinológicos, factores socioculturales y factores perpetuantes. Genéticamente se dice que puede haber una predisposición en este nivel que me condiciona ayuno.
Los factores psicosociales, por las influencias sociales y las expectativas de tener una imagen corporal perfecta, me llevan al ayuno. Y algunos factores socioculturales también. Los niños, los adultos jóvenes y los adolescentes tienen cambios importantes en el comportamiento, lo cual puede llevar a problemas de desnutrición, cambios psicológicos, cambios mentales que perpetúan el ayuno y me llevan a pérdida de peso. Y por otra parte, los factores neuroendocrinológicos, como son las alteraciones del eje hipófisis-hipotálamo, los órganos neuroendocrinos y la neurobioquímica, van a conllevarme a desnutrición y a perpetuar el cuadro. ¿Qué factores de riesgo tenemos para las dos patologías? En los individuos, predisposición genética, rasgos psicológicos alterados, baja autoestima, imagen corporal negativa, que sean adolescentes, que sean mujeres y que tengan conductas de perfeccionismo. En la familia, ambiente familiar desestructurado, ambiente familiar sobreprotector, experiencias vitales estresantes. Socialmente, modelo de belleza imperante, presión social respecto a la imagen, determinados deportes o profesiones pueden llevar a cometer estos trastornos, críticas y burlas relacionadas con su aspecto físico, el sistema de tallaje actual y las existencias de páginas web que hacen apología de la anorexia y la bulimia. Este artículo es para nada más identificar qué pasa en la salud mental a nivel de Latinoamérica cuando los adolescentes meten estas páginas web en su cabeza y van a perfeccionar su imagen a través de estos comportamientos alterados. Existen dos páginas que los invito a que revisen, que son la de Proanorexia y Probulimia, que difunden contenidos altamente perjudiciales para la salud relacionada con la pérdida de peso y los trastornos de la conducta alimentaria. Y pues desafortunadamente todos los adolescentes tienen acceso a esto. Vean, por ejemplo, dice consejos y trucos, dietas, qué hacer para perder peso. Fisiopatológicamente, este trastorno, sobre todo la anorexia nerviosa, está mediada por los efectos biológicos que causa el ayuno y la desnutrición, como la pérdida real del apetito, la hipotermia, la atonía gástrica, las alteraciones del sueño, la amenorrea, cansancio, debilidad y depresión. Existe un desequilibrio entre el nivel de la dopamina y la serotonina, que son neurotransmisores, y esto va a explicar una mayor incidencia de comorbilidades psiquiátricas como del tipo obsesivo-compulsivo. Pero además puede haber esquizofrenia, depresión, ansiedad y neurotismo. El cuerpo se adapta de estos adolescentes. Una vez que hay adaptaciones porque aumenta la hormona del crecimiento y disminuye el péptido insulínico 1, nos va a dar una favorable acción sobre la lipólisis y promueve la utilización de ácidos grasos a nivel periférico, promoviendo con ello la resistencia a la insulina. Esto me causa hipoglicemia, daño hepático que se desencadena por el catabolismo proteico, anemia, hipotensión e isquemia. ¿Qué sucede a nivel del eje hipófisis hipotálamo adrenal? El estrés psicológico, como ya todos ustedes saben, y también el físico, van a activar este eje a través de la ACTH, que es una hormona derivada de la propiomelanocortina, ¿sí? Igual que los opioides. Entonces, estas tres hormonas y el cortisol deben estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, el sistema opioide influye en el comportamiento alimentario hedónico y también puede estimular la necesidad mayor de hacer ejercicio. Por eso se da este trastorno de la conducta. El cortisol, ¿qué hace? Estimula la gluconeogénesis y los niveles de cortisol en la anorexia nerviosa van a estar correlacionados inversamente proporcional con la glucosa en ayuno. Esto nos da a entender que el aumento de la secreción de cortisol es una adaptación en el mecanismo para mantener la glucosa. ¿Qué sucede a nivel gonadal? Al haber disminución del tejido adiposo e hipoinsulinismo, disminuye la síntesis de la secreción de leptina. Me causa disfunción hipotalámica, afecta la generación de la hormona liberadora de gonadotropina, inhibe la secreción de LH y FSH en algunos casos y se da la amenorrea. Cuando disminuye la leptina, se disminuye también T3, causándome hipotiroidismo funcional y un estado hipometabólico. Y a nivel óseo, la restricción calórica disminuye
los niveles periféricos de leptina, se cierra el círculo vicioso, los niveles de leptina en el líquido cefalorraquídeo, dándome efectos centrales sobre el sistema nervioso y efectos periféricos que son específicamente relacionados con la mineralización. ¿Qué hay de la grelina? Bueno, pues este está secretado 70% por las células gástricas, favorece la secreción de hormona de crecimiento, estimula el hambre al activar las vías de los neuropéptidos, estos dos, que son esenciales en la conducta alimentaria normal. El paciente con anorexia nerviosa, la grelina está elevada y por eso se presenta el problema. Hay algunos otros péptidos implicados, como es la colecistoquinina, serotonina, dopamina, leptina y péptidos gastrointestinales. El cuadro clínico se va a caracterizar por alteraciones físicas que pueden ir piel y anexos, con una importante pérdida del tejido celular subcutáneo, pérdida de cabello, aparición del lánugo y atrofia de uñas. Vean esta imagen, jóvenes, es muy importante. A nivel endocrino, amenorrea, hipercortisolemia, osteopenia y osteoporosis y alteraciones tiroideas. Y a nivel cardiovascular, hipotensión ortostática, bradicardia y arritmias. Gastrointestinalmente hay retraso en el vaciamiento gástrico, estreñimiento, alteración en la percepción del hambre, saciedad y cambios en la cavidad oral, sobre todo en la anorexia nerviosa de tipo purgativo. Y neuropsiquiátricamente hay fallas en la atención y concentración, fallas en la regulación emocional y distorsión de la imagen corporal. ¿Qué exámenes de laboratorio debo tomar en estos pacientes? Biometría hemática, que me va a arrojar anemia, leucopenia y trombocitopenia, una química sanguínea en la que se va a ver alterado el nitrógeno ureico, la urea, las amilasas y la glucosa. Los electrolitos séricos, potasio, sodio, fósforo y calcio y cloro están disminuidos. Las pruebas de función hepática están elevadas, puede haber hipotiroidismo subclínico. A nivel del corazón, bradicardia, inversión de la onda T y prolongación del intervalo QT, que muchas veces lleva a la muerte a los pacientes de manera súbita. Puede haber disminución de la densidad ósea y disminución del volumen cerebral. ¿Qué complicaciones me da esta patología? Bueno, si se trata de comer o lo quieren ustedes llevar al peso rápidamente, puede darme un síndrome de realimentación con alteraciones del fósforo, el potasio y el magnesio, que estos bajan rápidamente, y me da alteraciones generalizadas. Falla cardíaca aguda o síntomas neurológicos como parestesias, parálisis y crisis convulsivas. Crónicamente, la principal alteración es la disfunción hipotalámica, que origina problemas en la termorregulación, saciedad, sueño, ortotastismo, disminución de la estimulación de las gónadas y una estimulación excesiva de la corteza suprarrenal. Se afecta en las mujeres con amenorrea y en los hombres con disfunción eréctil. La disminución de la densidad mineral puede llevarme a fracturas patológicas y otras enfermedades graves. Y algunas complicaciones menos frecuentes, pero no menos graves, son la falla hepática, la renal, la disfunción pancreática exócrina y la calasia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos pacientes? Debemos realizar una historia clínica completa y, sobre todo, tratar de ayudar a que la actitud no sea negadora y escasamente colaboradora. Como les decía el grupo anterior, el adolescente es una paciente muy difícil. Nada más aquí recordándoles que desde el 52 en Ginebra se establecieron los primeros derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y John Gallagher, que es considerado el padre de la adolescencia o de la medicina de la adolescencia, siempre marcó que el adolescente es terreno del pediatra. Entonces, pues es difícil, porque si llega a la práctica clínica que ustedes ya tuvieron y vieron un paciente adolescente, no es ni terreno del pediatra ni del internista, nadie lo quiere ver, entonces todavía se vuelve un paciente más difícil. Le pueden hacer estudios complementarios tipo biometría hemática, electrolitos séricos, que incluya calcio, fósforo y magnesio, una función renal que contenga creatinina también completo, el estudio y ácido úrico, pruebas de función hepática, examen general de orina, electrocardiograma y radiografía de tórax o resonancia magnética. Existen otras pruebas posteriores, una vez que ya hicimos el diagnóstico, que también tenemos que tomar para ayudar a restituir lo que esté fallando en estos pacientes, como es el hierro, la ferritina, el zinc, el cobre, los niveles de vitaminas, las hormonas, el estradiol, LH, FSH, testosterona, prolactina, amilasa, estudios de tracto gastrointestinal, endoscopía, densitometría, tomografía o resonancia y ecocardiograma.
¿Cómo se hace el diagnóstico? El DSM-4 nos dice que el diagnóstico de anorexia nerviosa es aquel paciente que presenta rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado a la edad y la talla. Si la anorexia nerviosa se inicia en la niñez, en las primeras etapas de la adolescencia, también puede, en lugar de haber pérdida de peso, una falla de medro. El segundo es el miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando debajo del peso normal. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, teniendo una exageración importante en la autoevaluación y en la percepción de su figura, que se llama dismorfismo. Y las mujeres postpuberales puede haber presencia de amenorrea. Hay que especificar el tipo. La anorexia nerviosa puede ser de tipo restrictivo, en la que solamente es porque el individuo no recurre a atracones y no se provoca el vómito. Y la de tipo compulsivo o purgativo es que tienen episodios de anorexia y va a recurrir a atracones, a purgas, posteriormente uso de laxantes, diuréticos o enemas. El CIE-10, por otro lado, me dice que los criterios son pérdida de peso con un índice de masa corporal menor a 17.5 o ausencia de ganancia ponderal. Pérdida de peso que es autoinducida por vómitos, distorsión de la imagen corporal, amenorrea y pérdida de interés potencial sexual, de la potencia sexual en los hombres y retraso en la aparición de la pubertad. Y el DSM-5 marca exactamente 3 datos. Igual, la restricción en la ingesta energética por el miedo a subir de peso intenso y la alteración en la forma de la percepción. No incluye amenorrea. Se considera anorexia nerviosa de tipo restrictivo cuando durante los últimos 3 meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas. Y la de tipo de atracones o purgas cuando durante los últimos 3 meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, que puede utilizar laxantes, diuréticos, enemas o el vómito autoprovocado. Se clasifica como leve cuando esta tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 17 kilos por metro cuadrado. Moderada cuando está entre 16 a 16.99. Grave cuando está de 15 a 15.99 y extrema cuando tiene menos de 15. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Hay muchas patologías, enfermedades digestivas, tumores cerebrales, neoplasias, el VIH, síndromes de la arteria mesentérica superior y trastorno evitativo restrictivo de la alimentación, sobre todo en los niños que tienen menos de 13 años. Aquí la diferencia es que ninguno tiene una distorsión de su imagen corporal y no tienen más deseo de adelgazar. Y es común que se acompañe de algunos síntomas o de algunos trastornos importantes psiquiátricos, trastorno depresivo mayor, trastorno por consumo de sustancias, trastorno del estado de ánimo o ansiedad, obsesivo compulsivo, síntomas somáticos y bulimia nerviosa. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de las dos patologías? Restaurar y normalizar el peso de acuerdo a la edad, género y estado nutricional, tratar las complicaciones físicas derivadas de la alimentación inapropiada, propiciar educación sobre el hábito alimenticio saludable, modificar y mejorar el malestar psicológico que causan esos trastornos, favorecer el apoyo familiar y proporcionar asesoramiento y terapia a la familia cuando ésta sea necesario y prevenir recaídas. ¿Cuál es el tratamiento que nos dice la guía NICE? La guía NICE del 2017 dice que es estrictamente necesario abordar el caso de este tipo de pacientes con un equipo multidisciplinario, conformado por profesionales de la psicología, psiquiatría, nutrición y pediatría. Y además el tratamiento debe estar basado en la familia. La rehabilitación nutricional en la anorexia nerviosa tiene como objetivo que el peso corporal aumente a un ritmo de 250 a 500 gramos por semana, aumentando la ingesta energética de 100 a 200 kilocalorías, más o menos cada 7 o 8 días, con el objetivo de llegar al 90% del peso corporal medio para el género, estatura y edad. Y esto ambulatoriamente. ¿Cuándo se requiere que el paciente esté en un hospital? Cuando el peso es significativamente bajo, menos del 75% del peso ideal,
Cuando la pérdida de peso haya sido muy rápida, como en el caso de la paciente que presentamos, cuando existan signos médicos de malnutrición, como bradicardia, hipotensión, hipotermia, alteraciones del equilibrio ácido-base, hidroelectrolítico o complicación que ponga en riesgo la vida del paciente. Y vigilar los signos del síndrome de realimentación. La primera elección para el tratamiento siempre será por vía oral. Debe ser lenta y progresiva con el fin de evitar este síndrome que ya les mencioné. Y en caso de que esto no sea posible, habrá que recurrir a la utilización de una sonda nasogástrica. No están indicados ningún fármaco y solo si hay un trastorno psiquiátrico como depresión, ansiedad o los que ya les mencioné, habrá que tratarlos. Si las pacientes tienen amenorrea, la guía NICE igual del 2017 recomienda que se debe hacer una exploración de la densidad mineral ósea después de un año que ha persistido el bajo peso en niños y adolescentes. Para que se prevenga la osteopenia y la osteoporosis, se recomienda considerar las dosis fisiológicas incrementales de estrógenos transdérmicos en las niñas con edad ósea menor de 15 años para imitar los aumentos del estrógeno puberal. El tratamiento para niños y adolescentes debe también llevar una terapia familiar y una terapia individual. Esta va a ser de acuerdo a la patología y a la estructura familiar que tenga cada individuo. Se recomiendan 18 a 20 sesiones en un año y evaluar las necesidades del paciente a la semana 4 o 4 semanas después del inicio del mismo, posteriormente cada 3 meses para establecer la duración del mismo. Enfatizar siempre en el rol de la familia o de la red de apoyo que esté con él, no culpar nunca al paciente o a los familiares o cuidadores, no se tienen que comportar ustedes con los adolescentes o nosotros los médicos como sus cuates, ni como sus jueces, ni como sus padres. Incluir psicoeducación sobre la nutrición y si no es posible la terapia familiar, considerar la terapia conductivo-conductual. La conductivo-conductual se establece por fases. En la primera, tienen que tener una buena relación médico-paciente-familia. En la segunda, el paciente debe intentar y ustedes le tienen que ayudar a establecer un nivel de independencia y en la fase final establecer un plan para evitar recaídas. Esta terapia cognitivo-conductual es muy larga, 40 sesiones por 40 semanas, 2 sesiones por semana en las primeras 2 a 3 semanas y luego 8 a 12 sesiones que son breves con la persona y sus cuidadores. Se debe de incluir en estas sesiones últimas la psicoeducación sobre la nutrición y cuando está la familia presente también identificar qué problemas han llevado al adolescente a tener este tipo de trastorno y establecer los planes de alimentación. Se puede recurrir a la psicoterapia, que son 32 a 40 sesiones individuales en 12 a 18 meses. Las primeras deben ser muy frecuentes para motivar al paciente en el cambio de comportamiento y se debe dar 8 a 12 sesiones adicionales con la familia. ¿Qué pacientes con anorexia nerviosa se hospitalizan? Los que tienen una pérdida de peso persistente, es decir, más o menos entre el 25 y el 30% del peso inicial o un índice de masa corporal mayor al 17.5 kilos por metro cuadrado. O bien aquel paciente que haya perdido en forma progresiva 1 kilo por semana, que tenga un índice de masa corporal de menos de 14 o alteraciones biológicas como son alteraciones de los electrolitos, por ejemplo hipocalemia de menos de 3, arritmia cardíaca, bradicardia, aunque sea sinusal, que tenga menos de 45 latidos por minuto, o alteraciones del tipo de hipotermia y hipotensión, cambios ortostáticos en el pulso o la tensión arterial. En el pulso con más de 20 latidos por minuto y en la tensión arterial de más de 10 milímetros de mercurio. También se deben de hospitalizar aquellos niños que tengan rechazo manifiesto a alimentarse, falla de tratamiento ambulatorio, conflictividad familiar manifiesta ante un cuadro de evolución, intervención en crisis en un caso de descompensación o que se aúne un trastorno psiquiátrico que requiera ingreso hospitalario. El pronóstico se recupera en el 46% de los casos, 34 solo parcialmente y 20 permanecen enfermos crónicamente. Vámonos al otro lado. Es un masculino de 14 años admitido a la unidad de cuidados intensivos pediátricos por haber presentado un paro cardíaco fuera del hospital. Se descubrió en la ambulancia que cursaba con taquicardia ventricular y se le realizó una cardioversión. Al llegar al hospital,
le realizaron una gasometría capilar que reveló una alcalosis metabólica muy severa hipoclorémica con un pH hasta de 7,89. Sodio de 126, potasio de 1,5, cloro de 82 y exceso de base de 8. En la química sanguínea hay un poquito de errores de dedo aquí. Presentó una insuficiencia renal aguda, una lesión renal aguda, con una creatinina de 12,9, no es 129, y una urea de 80. El paciente se hidrató y la alteración de los electrolitos se corrigió en 48 horas. Al llegar al área de urgencias, le tomaron un electrocardiograma que mostró un QT prolongado, muy prolongado, de 675 milisegundos. Un ecocardiograma vio que su corazón era estructuralmente normal y el paciente llegó con un Glasgow de 4, por lo que fue intubado y transferido a la UCI. Se hicieron muchos diagnósticos con este niño, desde un síndrome de Batres, el de Gilman, obstrucción de la salida gástrica, causas renales, metabólicas y endocrinas. Se extubó 24 horas después, no quedó con déficit neurológico y cuando despertó el paciente reveló que durante los últimos 3 años había tenido problemas con la percepción de su peso. Su dieta había sido buena, pero se provocaba vómitos después de cada comida. Y negó el uso de lactantes, pero admitió haber tomado bebidas con alto contenido de café o de cafeína para mantener sus niveles de energía altos. Probablemente dedujeron que la hipocalemia severa y la alta ingesta de cafeína pudo haber sido la causa del paro cardíaco. Esos son exactamente los mismos objetivos. La bulimia, de acuerdo al DSM-4, es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad, es decir, de atracones, seguido por conductas compensatorias inapropiadas, como puede ser vómito, el abuso de fármacos, laxantes, diuréticos o algún otro medicamento, o bien el ayuno o el ejercicio excesivo. Igual, su mortalidad puede llegar a 2,2 por cada 1,000 personas al año, con tasas de suicidio incluso mayores a las de la anorexia nerviosa. Tiene una prevalencia un poquitito mayor, de 2 a 4%, grupos de edad muy similar, 16 a 20 años, relación mujeres-hombres 10 a 1, y se presentan desde 300 hasta 438 casos por 100,000 personas al año. Fisiopatológicamente es exactamente lo mismo que la anorexia nerviosa y los factores de riesgo también son los mismos. Hay una diferencia aquí, los niveles de NPY son normales y el vómito inducido conduce a daños en la mucosa oral y esofágica, a desarrollo de una arritmia cardíaca secundaria a las alteraciones ácido-básicas y electrolíticas, y aumenta el riesgo de esófago de Barrett y cáncer gástrico de manera importante. Los laxantes y diuréticos, cuando abusan de ellos, les lleva a la deshidratación, hipocalemia, incremento de urea, descenso de la densidad urinaria, rectorragia, hemorroides, aumento de los niveles de aldosterona y vasopresina, atonía intestinal, pancitopenia, como una consecuencia importante de la supresión medular que está dada por algunos de los contenidos de los laxantes del tipo, por ejemplo, fenolftaleína. Los síntomas que presentan son irregularidades menstruales sin llegar a la menorrea, ardor gástrico, dolor abdominal inespecífico, letargo, distensión abdominal, fatiga, cefalea, datos de constipación y diarrea, edema de manos y pies, dolor de garganta y depresión. Entonces vean, comen, se sienten culpables, se distorsiona su imagen, se provocan el vómito a través de cualquier cosa o hacen también exceso de ejercicio. Los signos que vamos a encontrar son los famosos, que es patognomónico de esta patología, es el signo de Russell, que son las callosidades en las manos, hipertrofia de las glándulas salivales, erosión del esmalte dentario, enfermedad periodontal, caries, petequias faciales, irritación perioral, úlceras, hematemesis, edema y distensión abdominal. No todos los pacientes que tienen bulimia presentan un bajo peso corporal. La mayoría de las personas que tienen esta patología tienen un peso normal. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener esta patología? Alcalosis metabólica hipoclorémica, falla renal aguda,
nefropatía hipopotasémica, ruptura esofágica, dilatación y perforación gástrica o neumonía por aspiración. Y algunas otras como la pancreatitis, el neumotórax, la hernia hiatal, el neumomediastino y el edema crónico. El diagnóstico se hace a través de una historia clínica completa, buscando los criterios del DSM-5 o DSM-4. Esa no cambia mucho en cuanto a sus características. Y se pueden apoyar de algunos laboratorios como son hemograma completo, electrolitos séricos que siempre incluyan calcio, fósforo y magnesio, química sanguínea, electrocardiograma y esta sí lleva de todas una endoscopía esofagogástrica. ¿Qué criterios tengo que reunir que me dice el DSM-4 para hacer el diagnóstico de bulimia? Es el primero, la presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por dos puntos importantes. Ingesta de alimentos en un corto periodo de tiempo, en una cantidad superior a la que la mayoría de las personas comerían y en las mismas circunstancias. Dos, sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento. Sienten que no pueden parar de comer o no pueden controlar el tipo, la cantidad de comida que será ingerida. Y dos, las conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida con el fin de no ganar peso, como es provocar el vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas o fármacos que les ayuden a no ganar peso, ayuno y ejercicio prolongado. Los atracones y las conductas compensatorias para que se cumpla el criterio de bulimia tienen que tener al menos 2 veces a la semana su presentación durante un periodo de 3 meses. También tienen una autoevaluación que está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales y la alteración no aparece únicamente en el transcurso de esta patología de la anorexia nerviosa. Hay que especificar también el tipo de bulimia. Tipo purgativo, que es durante el episodio de bulimia, el paciente se provoca regularmente el vómito. Y el tipo no purgativo no emplea estas conductas, pero sí algunas otras cosas, ayuno o ejercicio intenso. El CIE-10, por otra parte, nos dice que la bulimia tiene una preocupación constante por la comida, el paciente bulímico, con episodios de polifagia intensos durante los que se consume una gran cantidad de alimentos en periodos cortos de tiempo. Y utilizan técnicas compensatorias frente al aumento de peso, como ya vimos todos los anteriores. Y puede o no tener antecedente de anorexia previa. Los diagnósticos el diagnóstico se hace exactamente igual, nada más que acuérdense que el DSM-4 no les especifica el tipo, a diferencia del DSM-5, y la clasificación es de acuerdo a la frecuencia de sus episodios compensatorios. Así la encontramos leve cuando tiene de 1 a 3 episodios compensatorios por semana, moderado cuando son de 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo de 14 o más. Y el diagnóstico diferencial también la hacemos con anorexia nerviosa de tipo compulsivo purgativo, el síndrome de Klein-Levin y trastorno depresivo mayor con síntomas atípicos. Exactamente tenemos los mismos objetivos del tratamiento que para la anorexia nerviosa. Se debe hacer una intervención multidisciplinaria que debe incluir a un rehabilitador nutricional, a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a un psicoterapeuta familiar individual, a los grupos de apoyo, al pediatra y al psiquiatra. Y la rehabilitación nutricional, tenemos que valorar la historia clínica, nutricia y analítica de acuerdo a el peso, la edad y el género del paciente. Y establecer un plan dietético con la cantidad de calorías recomendadas para su edad, que incluya todos los grupos de alimentos. Hay que hacerles un horario regulado de comidas, hay que incluir todos los alimentos, hay que recomendar una frecuencia de consumo diario y semanal, valorar la conveniencia de raciones o gramaje y contéstame, dile que estoy aquí, creo que vienen a buscarme. Un reparto fraccionado a lo largo del día y el control de atracones y conductas compensatorias. Esta tabla es nada más para mostrarles a ustedes la edad del paciente, el género, si el paciente es sedentario, si tiene actividad moderada o si es activo. Los fármacos no están indicados, solamente si hay un trastorno psiquiátrico añadido.
También pueden recurrir a la psicoterapia y a la terapia cognitivo-conductual, que debe estar enfocada al cambio de conducta. Bueno, de hecho, estos dos trastornos siempre terminan tanto del tratamiento psiquiátrico como tratamiento de este tipo. Psicoeducación e involucrar a la familia o los cuidadores. ¿Qué pacientes con bulimia voy a ingresar? A aquellos que presenten atracones y vómitos incontrolables en el tratamiento ambulatorio. Que tengan complicaciones médicas de malnutrición, falla de electrolitos como potasio, sodio, deshidratación, alteraciones digestivas o cardíacas. Cuando la familia tenga un conflicto familiar, valga la redundancia, muy importante, y aquellos que se acompañan de trastornos psiquiátricos que requieren ingreso hospitalario. La bulimia nerviosa tiene una mejor evolución que la anorexia, porque hasta el 50% de los casos mejora, el 30% tiene mejoría, el 50% se cura, el 30% mejora y persiste en el 20%. Para esta patología, los factores de buen pronóstico es cuando se presenta en edades tempranas y cuando la enfermedad es de corta duración. Y son de mal pronóstico cuando en la infancia ha habido obesidad, baja autoestima y alteraciones de la personalidad. Y la prevención primaria de los trastornos de la conducta alimentaria me van a incluir todas aquellas estrategias que se efectúen antes de que se manifieste el trastorno. Una buena promoción de hábitos alimentarios saludables y las campañas de educación para la salud en los grupos de riesgo. En la familia o personas cercanas al paciente hay que detectar si hay personas que tuvieron una pérdida de peso rápida y significativa sin una causa específica, una menorrea inexplicable, un miedo desmesurado a ganar peso, si realizaron ejercicio físico excesivo sin justificación, cómo se alimentaron, qué come, en qué cantidades, cuándo y en dónde. Recuerden que estos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria es importante que conozcan que no suelen comer en público y sobre todo con la bulimia y la actitud del individuo al comer, si está inquieto o ansioso. En todas las diapositivas les dejé la información, la bibliografía. Bueno, ahora sí, jóvenes, ¿alguna duda sobre este tema o sobre estos dos temas? ¿Ninguna? Yo, doctora. A ver, adelante. ¿Por qué en la bulimia va a haber afectación de las glándulas salivales mayores? Por los vómitos, por los episodios de vómito. Pero van a desencadenar como tal una infección. Sí, porque finalmente acuérdate que están teniendo esos episodios de vómito, se meten las manos a la boca, etcétera, y pues no se las meten en las mejores condiciones de limpieza o se meten el dedo, etcétera. Y recuerden que muchas veces estos pacientes con bulimia van a vomitar al baño y se agarran la taza del baño. Sí. ¿Sí? Doctora, ¿el signo de Russell es únicamente bulimia o también se encuentran los pacientes con anorexia? Bueno, acuérdate que el signo de Russell se presenta, la anorexia puede ser de tipo purgativo también, entonces se presentan en todos los trastornos de la conducta alimentaria que sean de tipo purgativo. ¿Alguien más? ¿Había por ahí otra pregunta? Sabemos que los pacientes son difíciles, entonces ¿hasta qué punto llegaría la participación del médico? El médico es fundamental en todos los sentidos, o sea, el tratamiento es multidisciplinario, no lo puedes dejar solo con el psicólogo, solo con el psiquiatra, solo con el psicoterapeuta o solo con el nutricionista o el licenciado en nutrición o el nutriólogo clínico. Tú le tienes que llevar un seguimiento importante en cuanto a su peso, su talla, las alteraciones de los electrolitos, las alteraciones cardíacas, cerebrales, etcétera. O sea, no es un tratamiento aislado. ¿En ningún momento se va a dejar ya con el psiquiatra o con el psicólogo? ¿En ningún momento qué? Ya se va a dejar como tal que se
que se quede a cargo del psicólogo o No, del psiquiatra. no, por supuesto que no. Siempre debe estar, siempre el equipo multidisciplinario tiene que tratar a estos pacientes. Siempre. Ok, gracias. ¿Alguien más? Doctora. ¿Sí? ¿En qué consiste el síndrome de Kleine-Levin para hacer el diferencial? A ver, ahorita te digo. Precisamente, aquí tenemos algo, permíteme. El síndrome de Kleine-Levin generalmente es una enfermedad que tiene accesos cíclicos de hipersomnia, es decir, tiene cantidades excesivas de horas de sueño. Al día le duran varios días y posteriormente el paciente solo se despierta para comer de manera compulsiva. Tiene hiperfagia. Gracias. Sí, entonces es hipersomnia e hiperfagia. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más comentarios, buenas tardes.